Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Alreschaglasis. Parte 1. La tierra artificial tembló. Fragmentos de hormigón dispersos cayeron sobre la superficie del mar como lluvia. El resplandor del sol teñía de rojo la nube flotante de polvo. La horda de más de 1000 armas inteligentes desatadas por Aladar cargó una y otra vez, barriendo con Kojou por completo. Yukina y las demás contemplaron ese horrible espectáculo desde un bote salvavidas en la cubierta de un barco extravagante. Oh, un ataque mordaz del presidente Aladar. El cuarto progenitor ha sido enviado a volar. La hermosa rubia vestida de chica de Rin estaba haciendo comentarios en vivo desde el centro de la cubierta. Al escuchar sus anuncios, los invitados a bordo del barco dejaron escapar un poco de admiración. Incluso ellos, rara vez habían visto un combate tan implacable entre vampiros. Los materiales de construcción de la isla artificial quedaron al descubierto de los incesantes ataques del Kenju que destrozaba el suelo en todas las direcciones. Kojou apenas logró soportar el feroz asalto de Aladar. Para defenderse de las espadas cortas de color negro oscuro, había desplegado un escudo frente a él que parecía estar hecho de diamantes. Sin embargo, Kojou no tenía espacio para contraatacar. Todo su cuerpo estaba plagado de laceraciones y una neblina de sangre fresca rociaba el aire. Los fragmentos de hormigón esparcidos por el ataque de Aladar habían herido a Kojou como metralla. La cantidad de sangre perdida era leve, pero la cara de Kojou estaba retorcida por la agonía y el nerviosismo. Senador Pai. Mirando a Kojou herido por todas partes, Yukina juntó ambas manos como si rezara. De pie al lado de Yukina estaba Natsuki, con su abanico con bordes de encaje extendido. Sentada en una silla colocada frente a las chicas, Glenda se encogía con visible miedo. La razón por la cual otros invitados en la cubierta enviaban miradas curiosas en su dirección era probablemente porque sabían que Glenda era el premio del duelo. Pero Yukina se dio cuenta de que había un soplo de desconcierto mezclado con esas miradas. Así que tampoco sabían la verdadera razón por la que Aladar estaba detrás de Glenda. ¿Qué estás haciendo, Eketsuki Kojou? Levántate ya. Por el contrario, en un lugar alejado de Yukina y compañía, Sayake estaba levantando su voz con fuerza. Estaba inclinada sobre la barandilla de la cubierta, bastante angustiada mientras agitaba su espada con una mano. Mirando fríamente desde detrás de ella, estaba la Foria. Por favor, siéntate, Sayake. Estás interfiriendo con la capacidad de los otros invitados para ver el duelo. Pero, princesa. A este ritmo, si él pierde. Una mirada conflictuada se apoderó de Sayake mientras la Foria la regañaba con una sonrisa. Era el propio destino de la Foria lo que se había apostado en el resultado del duelo. Sin embargo, en contraste con la incapacidad de Sayake para calmarse, la elegante sonrisa de la princesa no vaciló. No es un problema. Y la batalla se ha vuelto bastante emocionante, ¿no? Emocionante o no, esto no es más que Eketsuki Kojou siendo apaleado, no es así. Es ahora. La Foria hizo una sugerente sacudida de cabeza. Al instante siguiente, Kojou, supuestamente arrinconado en una esquina, de repente lanzó un contraataque. Lo que apareció en el aire, retorciendo la atmósfera como un espejismo, fue un bicornio, todo su cuerpo estaba envuelto en vientos furiosos. Su rugido se convirtió en una onda de choque destructiva que cortó indiscriminadamente la superficie del suelo. Aquí, el cuarto progenitor convoca a un nuevo Kenju. Esto es increíble, qué asombroso poder. La tensión de la locutora se volvió más acalorada. Los invitados en la parte superior de la nave también miraron sorprendidos por el poder destructivo del Kenju de Kojou. La onda expansiva hizo que la superficie del mar se agrietara, sacudiendo incluso el casco supuestamente protegido por barreras de Lousienes grave 2. No, eso no servirá. Natsuki habló con una voz carente de emoción. Yukina se giró hacia ella sorprendida. Minamiya-sensei. Es impresionante a la vista, sí, pero eso es simplemente la demolición de la isla artificial. No importa cuánta energía demoníaca se libere, ningún manejo indiscriminado derrotará a personas como Aladar. Está desperdiciando a sus Kenjus. Las palabras de Natsuki, entregadas con tanta indiferencia, llevaron a Yukina a morderse el labio en silencio. Si se desatan sin límite, los Kenjus del cuarto progenitor poseían el poder de borrar la isla Itogami del mapa. Ciertamente, Aladar era un vampiro poderoso, pero no creía que él superara a un verdadero progenitor en capacidad de energía demoníaca total. Quizás podría ser empujado hacia atrás con fuerza bruta, pero la fugaz esperanza de Yukina fue borrada por la voz de la locutora.
Después de llegar tan lejos, el presidente Aladar contraataca una vez más. El cuarto progenitor está aturdido. Ante el feroz ataque del presidente, el cuarto progenitor se mantiene. Él aguanta. Él aguanta. ¡Qué poder defensivo! Así que esta es la verdadera especialidad del vampiro más poderoso del mundo, ¿no es así? Vestido con la armadura oscura, Aladar se abrió paso a través de un hueco en la onda expansiva escupida por el bicornio. Kohou, con su visión nublada por el polvo de color gris, no se dio cuenta de esto. Cuando Aladar corrió como un vendaval, su mano derecha agarró una de las espadas cortas y oscuras. Personalmente preparando el arma inteligente que había convocado, Aladar cortó a Kohou. Con el control de su Kenju tomando toda su concentración, Kohou no tenía ninguna posibilidad de evadir el ataque. Pensar que el presidente Aladar lanzaría un asalto directo. ¿Es esta una retribución por recibir un puñetazo al comienzo del duelo? El brazo derecho cortado del cuarto progenitor baila en el cielo. Cogiendo su propio brazo cortado del aire, Kohou se retiró. Quizás porque sus poderes vampíricos eran tan activos, mientras volvía a unir su brazo derecho, se curó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el tambaleo mental y el agotamiento de su resistencia no habían sido restaurados junto con él. Un inconfundible aire de fatiga coloreó los brillantes ojos carmesí de Kohou. En el momento en que vio esto, Yukina inconscientemente agarró la lanza enfundada en su estuche. De ninguna parte en particular, apareció una cadena de plata, entrelazándose alrededor de su muñeca. Cálmate, Imeraji Yukina. En su caso, una herida como esa se curará en poco tiempo. Una pequeña sonrisa apareció en Natsuki mientras hablaba, viendo a través de la inquietud de Yukina. Sin embargo, si Senpai continúa perdiendo sangre, su conciencia, ¿y cómo ayuda tu ansiedad con eso? Yukina contuvo su lengua. Aladar había especificado que el duelo con Kohou sería 1 a 1. Si Yukina interfiriera, eso en sí mismo se consideraría la derrota de Kohou. Tal acción pisotearía la batalla por la cual Kohou estaba arriesgando su vida. Entiendo que te preocupe ver al hombre que amas herido, pero es una preocupación inútil. Natsuki dirigió una mirada sarcástica hacia Yukina. Yukina procedió a guardar silencio durante 3 segundos completos. Él es simplemente mi objetivo de observación. Sorprendentemente racional de tu parte. Estoy aliviada. Mirando hacia atrás cuando Yukina la corrigió, Natsuki lanzó un suspiro exasperado. Sin embargo, todo es lo mismo al final. No te concentres en la persona equivocada, Imeraji Yukina. ¿Qué quieres decir con eso? Yukina, un poco confundida, frunció el ceño. Natsuki acarició suavemente el cabello color acero de Glenda. Según la información que obtuve de esta chica dragón, cuando fue atacada por Aladar en Blue Lichiem, fue Kira Libedev quien la ayudó a escapar. Libedev, el duque de Voltislava ayudó a Glenda. Con profunda cautela, Yukina inspeccionó la parte superior de Lousienes Grave 2. Kira Libedev no estaba a la vista. Sin embargo, el hecho era que, se sabía que era un aristócrata de la facción militante, y que era leal a Butler. No había duda de que sus acciones estaban relacionadas con Butler. Por supuesto, al huir a la isla Itogami, el dragón confiaría en Eketsuki Kohou, a quien le tiene mucho cariño. Que haya rastreado la energía demoníaca de Eketsuki Kohou para llegar a la Academia Saikai demuestra que la teoría es correcta. Y dado que el duque de Severin estaba persiguiendo a Glenda, entraría en conflicto con Senpai como algo natural. Sin duda, se anticipó que Aladar exigiría que Eketsuki Kohou peleara con él en un duelo. Él es alguien muy consciente de la rígida personalidad de Aladar. La espalda de Yukina tembló cuando pensó en el alboroto en la azotea esa misma mañana. Kira había ayudado a Glenda, con el conflicto entre Aladar y Kohou como resultado, con Yukina y Natsuki interviniendo. Quizás todo había sido planeado de antemano. Todo para hacer realidad el duelo entre Kohou y Aladar. ¿Por qué alguien pasaría por todos esos problemas? Tengo una idea justa de lo que piensa el encantador de serpientes. Está usando a Aladar como alimento, un trampolín para pulir a Eketsuki Kohou. Al hacerlo, Eketsuki Kohou se acercará más a convertirse en un cuarto progenitor completo. Quiere que Senpai derrote al duque de Severin. Si Eketsuki Kohou no puede, significa que no estaba destinado a hacer nada más, explicó con frialdad Natsuki. Sin embargo, si uno la miraba de otra manera, parecía que estaba segura de la victoria de Kohou. Lo mismo ocurría con Butler. Si Kohou no derrotara a Aladar, haber establecido el duelo entre ellos no tendría sentido. Estás prestando atención a la persona equivocada, guerrera chamán. El problema no está en Eketsuki Kohou. Natsuki estaba jugando con el cabello de Glenda mientras hablaba. Sin embargo, Glenda se estaba concentrando tanto en la batalla de Kohou que ni siquiera se daba cuenta. En el rompeolas, el duelo letal entre Kohou y Aladar continuaba. La batalla estaba fuertemente inclinada a favor de Aladar. Los ataques de los Kenjus de Kohou eran espectaculares, pero prácticamente no habían infligido daño en Aladar. En contraste, las armas inteligentes manejadas por Aladar habían reducido definitivamente la resistencia de Kohou a su mínimo.
Su propia sangre había teñido la ropa de Kohou de color carmesí, lo que solo azotó a los espectadores en un frenesí mayor. ¿No te parece extraño? ¿Crees que un pez gordo en el nivel de Aladar llegaría a la isla Itogami por una niña, incluso si es un dragón? Eso es. Yukina dudó a mitad de su respuesta. En cierto sentido, era muy anormal que un hombre con el título de presidente de la Asamblea Imperial visitara el santuario demoníaco del lejano oriente por el bien de un solo dragón. Si su objetivo fuera capturar a Glenda, hubiera sido mejor si le hubiera ordenado a Butler, quien ya residía en la isla Itogami, que lo hiciera. ¿Quieres decir que el duque de Severin tenía algún tipo de razón por separado para venir a la isla Itogami? La existencia de esta pequeña niña dragón planteaba un impedimento para que él lograra ese objetivo. ¿Te parece extraño mi razonamiento, Imeraji Yukina? No. Yukina sacudió la cabeza. El pensamiento de Natsuki probablemente era correcto. Sin embargo, al final, no era más que especulación. La única forma de descubrir el verdadero objetivo de Aladar era que Kohou lo golpeara. Si Kohou perdía, se les quitaría a Glenda y perderían para siempre la oportunidad de entender las verdaderas intenciones de Aladar. Senpai. Mirando fijamente la escena del Kohou empapado de sangre, Yukina, como si rezara, murmuró una vez más. Parte 2 fue justo después del atardecer cuando Nagise y compañía llegaron al rompeolas en un convertible. Con el siniestro anochecer escarlata en el fondo, las líneas de luz y oscuridad bailaban. Dos portadores de inmensa energía demoníaca estaban enfrascados en un vigoroso conflicto. Su choque hacía temblar la propia isla artificial, y las réplicas de explosiones y vientos furiosos soplaron sobre Nagise y los demás. Realmente lo están haciendo. Dijo la chica del vestido blanco sentada en el asiento del conductor con una voz inocente. Bajó la velocidad del convertible, conduciendo hacia un espacio vacío en la base del rompeolas. Estaban a unos 40 o 50 metros de donde chocaban los demonios. Más cerca y habría una alta posibilidad de quedar atrapado en su fuego cruzado. De hecho, un contenedor colocado cerca ya se había roto varias veces, perdiendo toda la apariencia de su forma original. Si quieres, puedes usar esto. La chica del vestido negro en el asiento del pasajero delantero le presentó algo a Nagise, binoculares. Una versión cara que se parecía al tipo utilizado para fines militares. Sin embargo, Nagise sacudió la cabeza sin decir una palabra. Ni siquiera necesitaba los binoculares para distinguir una de las siluetas luchando. Incluso a una gran distancia, no había forma de que ella pudiera confundirlo. Kohou-kun. Nagise murmuró el nombre de su hermano mayor. Kohou estaba luchando, con todo su cuerpo cubierto de heridas graves. Estaba acompañado por enormes bestias fantasmales. Kohou estaba empleando masas de energía demoníaca convocadas de otro mundo tan densas que eran sensibles y podían manifestarse en forma física. En otras palabras, los Kenjus de un vampiro, ¿qué es esto? ¿Por qué Kohou-kun está luchando? Luchando contra un vampiro. Casi como si él también fuera un vampiro. Aún aturdida, Nagise salió del auto y no le hizo la pregunta a nadie en particular. Nagise no sabía lo que estaba pasando. Tampoco sabía por qué Kohou estaba peleando. Entonces, la confundida Nagise escuchó la suave y gentil voz de otro hombre. Esto se debe a que tu hermano es el cuarto progenitor. La mirada de Nagise se movió sorprendida, dirigiéndose a un hombre con un traje de 3 piezas de color blanco puro que había llegado a pararse detrás de Nagise en algún momento. Era un joven guapo y rubio. Había una sonrisa en sus labios que podría hechizar a los incautos. Esa sonrisa aterrorizó a Nagise. Cuarto progenitor. Sí, el cuarto progenitor. El vampiro más poderoso del mundo. El joven asintió con diversión. Como residente de un santuario demoníaco, Nagise sabía de la existencia de un vampiro conocido como el cuarto progenitor. Había escuchado muchas leyendas urbanas sobre él desde su llegada a esa isla. Supuestamente, él era un monstruo que había aniquilado numerosas civilizaciones en tiempos pasados, sin poseer ningún tipo de familia, sin desear gobernar nada. Servido por 12 Kenjus, encarnaciones de la calamidad, bebía la sangre de la gente, los sacrificaba y los destruía, un vampiro frío y despiadado que existía más allá de todas las doctrinas del mundo. De ninguna manera. Kohou-kun no puede ser un vampiro. Nagise negó con vehemencia agitando la cabeza. Estaba tan asustada que se le cortó la respiración. Su corazón estaba acelerado. Su visión se oscureció. Su cuerpo no podía dejar de temblar. En algún momento, y sin su conocimiento, el hermano mayor en el que había confiado se había convertido en un demonio, y en un aterrador vampiro de clase legendaria. Pero no importa cómo pudiera negarlo, el espectáculo innegable se desplegaba ante sus ojos una y otra vez. Ella sintió que había sido engañada. Un demonio se había deslizado en un lugar tan cerca de ella, con una cara inocente.
Le sorprendió la sensación de que el mundo en el que había creído se había derrumbado bajo sus pies. Sintió asco, desconfianza, miedo, odio. Su conciencia fue borrada por las emociones negativas. Pero en el fondo de su corazón, una voz hizo eco, negándolo todo. Alguien dentro de la misma Nagise, alguien desconocido para ella, estaba hablando desesperadamente por Kohou, diciendo que nada sobre él había cambiado. ¿De qué tienes miedo, hermanita del progenitor? Ruth ya no existe dentro de ti, le susurró al oído. Algo tembló en el fondo de la conciencia de Nagise. Un fragmento de un recuerdo perdido flotó, como una sombra detrás de un lienzo. Ruth Aurora, murmuró, atónita. Sí. La destruiste a ella. Junto a Aketsuki Kohou y la otra en el fondo. El joven rubio sonrió. Nagise dejó escapar un grito. Sus pensamientos eran un desastre, y su visión se deformaba. Su cuerpo y conciencia no podían hacer frente al torrente de flashbacks. Kanen se acercó preocupada, gritando algo hacia Nagise, pero Nagise no podía escuchar su voz. ¿Por qué? Esto no puede ser real. La visión de Nagise estaba teñida de rojo. En su interior, el duelo letal de Kohou continuaba. La expresión de Kohou se torció en agonía mientras un vampiro vestido con una armadura oscura cortaba su cuerpo por todas partes. ¿Por qué? Para salvarte, Aketsuki Nagise. Se peleó con Ruth y se convirtió en el cuarto progenitor para salvarte. Solo la voz del joven sonriente reverberó claramente en la mente de Nagise. Nagise se cubrió las dos orejas y negó con vehemencia con la cabeza como una niña pequeña. Todo es mi culpa. Es mi culpa que Kohou se haya convertido en un demonio. Así es. Eres responsable de todo esto. Su voz se elevó, aún sonriendo. De sus labios sobresalían largos colmillos de vampiro. Si no se hubiera convertido en el cuarto progenitor, Kohou no estaría aquí en un duelo mortal. El oponente con el que lucha es Beres Aladar, uno de los 5 mejores luchadores dentro del Imperio Warlord. Y en su condición actual, Kohou no puede vencerlo. A este ritmo, tu hermano mayor será consumido. ¿Consumido? Nagise levantó su rostro empapado de lágrimas. Contempló a Butler, los crueles ojos de serpiente que miraban a los suyos. Sí. Kohou será consumido. Por ese muy aterrador vampiro, no. Nagise murmuró con los ojos huecos. Sin darse cuenta, comenzó a caminar tambaleándose hacia la punta del rompeolas donde Kohou y su oponente estaban luchando. Detente. Si no salvo a Kohou-kun. Nagisa-chan. Kanen trató de detener a Nagise. Sin embargo, antes de que sus dedos pudieran tocarla, una poderosa ráfaga de viento se precipitó contra ella. Kanen estaba a punto de quedar en medio cuando su guardaespaldas, Justina, la abrazó con fuerza. La cola de caballo de Nagise bailaba, desenredándose del viento. Nagise estaba mirando hacia la zona cero, hacia un trozo de tierra que había sido arañado, donde Kohou había caído, boca arriba. Podía ver innumerables espadas cortas y oscuras empalando todo su cuerpo. Sangre fresca salía de sus miembros amputados, y un gemido de angustia brotaba de su garganta. En el instante en que vio eso, la luz volvió a los ojos de Nagise. ¡No! Junto con un grito, se desató una vasta energía demoníaca. Alas transparentes y heladas se extendieron por el cielo crepuscular, envolviendo al mundo en un aire despiadado, destructivo y frío. Parte 3. Su sentido del tiempo se había retorcido. Kohou ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la batalla con Aladar había comenzado. Quizás ni siquiera había pasado un minuto, pero parecía que había estado luchando durante horas. Su resistencia ya había sido reducida más allá de su límite, en su condición, estaba corriendo solo con fuerza de voluntad. Aún así, no pudo encontrar una manera de derrotar a Aladar. Por primera vez desde que obtuvo el poder del cuarto progenitor, Kohou se arrepintió de su propia impotencia. Ven, Davi Cristallus. Kohou convocó a un nuevo Kenju cubierto de cristales plateados. Era un dragón con un cuerno espiral hecho de cristal y alas translúcidas que irradiaban luz. Cautivados por el resplandor de ese cuerno, los Kenjus de Aladar se detuvieron. La armadura que cubría todo su cuerpo se retiró por la fuerza, dejando a Aladar, su maestro y anfitrión, indefenso. La habilidad de Davi Cristallus, 10º Kenju del cuarto progenitor, era el control mental, el poder del encanto que poseían los vampiros. Ese poder abrumador de dominación había controlado la armadura de Aladar. Al-Nasl-Miniem. Ahora que Aladar había perdido su pared protectora de hierro, el bicornio escarlata rugió hacia él. La bala de cañón de aire comprimido estalló contra el suelo y procedió a desgarrar su superficie. Sin embargo, antes de verse envuelto por la explosión, Aladar desapareció de la vista. Se había teletransportado.
Había saltado a través de un corte en el espacio hecho por un nuevo Kenju. Así que tomaste los derechos de control de mi propio Kenju. Un poder problemático. ¿Qué? Al escuchar la voz de Aladar detrás de él, Kohou giró la cabeza en estado de shock. Kohou no tuvo la oportunidad de verlo, Aladar había saltado por el vacío una vez más. La cara de Kohou se contorsionó de miedo. No podía usar el poder de Encanto si no podía ver a su enemigo. Y como para jugar con Kohou mientras estaba a punto de huir, el repentino ataque de Aladar lo hizo caer. La sed de sangre desnuda que se estrelló contra él hizo que cada vello del cuerpo de Kohou se pusiera de pie. Despedázalo, superbia. Soberbia, Urk, Mesartima damas. Kohou desplegó un escudo de diamantes. En el lado interno de ese escudo apareció una grieta en el espacio. Su escudo había sido neutralizado por un corte de otro mundo, no podía detener la espada negra que atravesó su cuerpo. G.U.A. La sangre fresca brotó mientras Kohou caía al suelo. Sobre su cabeza flotaba la nube de espadas cortas. Como Kohou había perdido la energía sobrante para volver a desplegar su escudo, las puntas se giraron hacia él a la vez, hambrientas de sangre. Baila, Gula. El Kenju de Aladar se convirtió en una lluvia de meteoritos, clavando al herido Kohou en la superficie de concreto del suelo. Docenas de cuchillas estaban empalando a Kohou, perforando delicadas porciones de su carne. Kohou hizo un grito incoherente. Ríndete, Eketsuki Kohou. No puedes seguir luchando. Aladar contempló arrogantemente la escena de Kohou debajo de él. La fuente del poder demoníaco de un vampiro eran los Kenjus que habitaban en su propia sangre. Sin embargo, la mayor parte de esa sangre ya había salido de él, con Gula reprimiendo lo que quedaba. Las heridas eran tan graves que cualquier vampiro normal habría perdido la vida hace mucho tiempo. Aún no. Kohou intentó forzarse a sí mismo a sentarse, casi arrancando su torso de ambos brazos inmovilizados en el proceso. Aladar lanzó un suspiro de disgusto mientras observaba esta acción temeraria. Gula. El Kenju al que llamó Gula, sin duda poseía el poder de robarle su energía demoníaca a un oponente empalado. Justo como Aladar había afirmado, Kohou actualmente carecía de la fuerza para convocar a un nuevo Kenju. Incluso sin sus movimientos corporales sellados, estaba completamente arrinconado en una esquina. Un cuerpo llamado inmortal es una prisión para el alma. La paz de la muerte, garantizada por los derechos, es algo que los vampiros nunca conoceremos. Gracias a la continua regeneración de nuestros cuerpos, nuestros nervios nunca se marchitarán. Tampoco podemos perder nuestra cordura para escapar del dolor desgarrador. ¿Cuánto tiempo mantendrás ese falso coraje? Aladar presentó con calma los hechos. Como vampiro, entendía los inconvenientes de tener un cuerpo inmortal mejor que nadie. Regenerarte solo para tener más heridas mortales infligidas, una y otra vez por el resto de la eternidad, era lo mismo que una tortura sin fin. Kohou no tenía forma de escapar de ese dolor ilimitado, salvo reconocer su derrota. Cállate. Desde dentro de una conciencia borrada por la angustia, Kohou aulló. La cara sonriente de Glenda flotó en el fondo de su mente. Mientras Aladar tratara de deshacerse de ella, no había forma de reconocer la derrota. Además, se lo había prometido a Yukina. Que él ganaría y volvería a su lado. Pero en ese momento, Kohou no tenía fuerzas para cumplir esa promesa. Maldición. En medio de un dolor punzante que parecía listo para romper todo su cuerpo en pedazos, Kohou sintió una extraña sensación de déjà vu. El sentimiento de impotencia frente a la muerte inminente, Kohou había probado ese sentimiento una vez antes, hace mucho tiempo. Eso fue antes de que Kohou hubiera obtenido el poder de un vampiro. Estos eran los recuerdos de la ruina de la purificación que supuestamente se había perdido. En ese momento, Kohou había protegido a Nagise, perdiendo la vida una vez como resultado. Y lo que lo salvó de eso fue niebla. Una mirada inquisitiva se apoderó de Aladar cuando la niebla blanca comenzó a llenar su campo de visión. Entre los Kenjus del cuarto progenitor había uno que gobernaba el poder de transformarse en niebla. Sin embargo, en este momento, Kohou no tenía la fuerza para convocar a un Kenju. Aún así, la niebla de color blanco puro aumentó en densidad, cubriendo el rompeolas en un abrir y cerrar de ojos. La niebla que había aparecido sin ninguna advertencia previa era un fenómeno puramente natural. Las partículas de agua en el aire se habían cristalizado debido a la caída precipitada de la temperatura del aire. No era la neblina la que estaba impregnada de energía demoníaca, era aire frío y helado en sí. Esta energía demoníaca. Dándose la vuelta, los ojos de Aladar se abrieron de par en par. Al momento siguiente, fue asaltado por una frialdad explosiva, suficiente para congelar incluso el cuerpo de un vampiro, una lanza glacial. El ataque sorpresa desde una dirección inesperada hizo volar el cuerpo de Aladar. La mitad de su cuerpo se congeló y se hizo añicos, y por primera vez, la cara de Aladar se torció en agonía. La niebla helada de color blanco brillante procedió a encerrarlo en una enorme columna de hielo. ¿Qué?
Bañadas en una energía demoníaca aún más fuerte, las oscuras espadas cortas que sujetaban todo el cuerpo de Kohou desaparecieron. Totalmente indefenso en el suelo, Kohou lentamente movió su cabeza. Una chica de baja estatura que llevaba un uniforme de la Academia Saikai se agachó suavemente a su lado. Su cabello largo y suelto parecía cambiar lentamente de color con los rayos del sol poniente, y su expresión estaba llena de dolor. «Nagise, ¿qué haces aquí?», Kohou exclamó mientras se obligaba a sentarse en mitad de la regeneración. Eketsuki Nagise no era una humana que debiera haber estado cerca del escenario de la batalla, y era alguien a quien no se le podía permitir estar allí. Seguramente era impensable para ella, una víctima de demonofobia, estar donde podría verse atrapada en un duelo entre dos vampiros. Sin embargo, la chica que tomó la apariencia de Nagise apoyó el cuerpo herido de Kohou, gentilmente haciendo una sonrisa vacilante. «Deberías culparme, Kohou. Porque fui yo quien te hizo llevar una carga tan pesada, otorgándote sufrimiento en el proceso. Tú eres». Los ojos de Kohou se abrieron cuando miró a la chica. Recordaba su influencia, el tono distintivo de su voz. En la isla Itogami, ella había pasado una breve y muy limitada cantidad de tiempo con Kohou, y luego, el mismo Kohou la había matado. Era ella, la 12ª Aurora. No me digas, eres Aurora. No soy más que una ilusión fugaz. Una que pronto desaparecerá. Ella respondió a la pregunta desconcertada de Kohou con un vago movimiento de cabeza. Entonces, ella en silencio, levantó la cara. El enorme pilar de hielo se hizo añicos, y Aladar emergió del interior. Habiéndose recuperado de su conmoción, miró fríamente a la chica acurrucada cerca de Kohou. «Dodecatos. La 12ª Kaleid Blood. Seguro que no te atreverás a afirmar que esto viola tus términos, Aladar. Nosotros también somos parte del cuarto progenitor». En respuesta al murmullo de Aladar, apareció una nueva silueta desde dentro de la densa niebla. Esta era una chica pequeña con una yukata. Kohou contuvo el aliento profundamente al verla. Tenía el pelo dorado que parecía llamas ondulantes. Y ella tenía ojos azules y ardientes. Tenía la misma apariencia que la Aurora que Kohou conocía. «Hectos. Ya veo. Butler te metió en esto». Una sonrisa amarga e irritada apareció en los labios de Aladar. Dodecatos y la chica de la yukata llamada Hectos eran muñecas, sobrevivientes de los 12 vampiros artificiales creados para sellar los kenjus del cuarto progenitor. Temerosos de la reactivación del arma asesina de dioses, el cuarto progenitor, la gente conocida como Debes arrancó los 12 kenjus del cuerpo del cuarto progenitor, sellando uno en cada una de las 12 chicas. El cuarto progenitor es servido por 12 kenjus, sin embargo, Eketsuki Kohou solo ha heredado 10. Los 2 restantes están aquí delante de ti. La chica del yukata se tocó el pecho con la mano mientras hablaba. Aladar guardó silencio por un momento antes de esbozar una sonrisa temible. Detrás de él, una bruma oscura brotó, materializándose en una enorme espada gigante tan flexible como un látigo. Ciertamente, este es el cuarto progenitor con el que deseaba un duelo. Sería injusto negarle su ayuda, muy bien. En consecuencia, las muñecas serán aniquiladas con el maestro. Kohou. Toma mi mano. La chica del uniforme escolar dijo esto mientras agarraba la mano herida de Kohou. No era Aurora. Era la voz de Nagise. Aléjate, trató de gritar Kohou, pero la oleada de energía demoníaca de Aladar apagó su voz por completo. La espada de Aladar, su kenju, giró hacia arriba como empuñada por un brazo gigante e invisible. La espada gigante, su hoja la cual alcanzaba varias docenas de metros de longitud, se balanceó para cortar a Kohou y a los demás de un solo golpe. Nagise fulminó con la mirada al maestro de ese kenju y levantó las manos unidas de ella y Kohou al cielo. «Nagisa-chan, no». Detrás de ellos, Kohou podía escuchar el grito de Kanase Kanen. Kanen, una excelente médium espiritual, se dio cuenta de lo que Nagise estaba tratando de hacer. Nagise miró a Kohou y a Kanen. Por un breve momento, y les mostró una sonrisa brillante. Luego, se giró hacia el frente y declaró con voz fría y clara. «Por favor, Aurora. Aparece, Alreschaglasis». La energía demoníaca se sintió nostálgica para Kohou. De la pequeña figura de Nagise surgió un aire frío y nítido. Usando el cuerpo de Kohou como catalizador, ambas chicas desataron toda su energía demoníaca restante. Lo que apareció fue una enorme silueta parecida a un glaciar. La parte superior del torso era una hembra humana. Su parte inferior del cuerpo tenía la forma de un hermoso pez. Había alas extendiéndose desde su espalda. Tenía garras afiladas, como un ave de rapiña. Era una naya de 5 o tal vez un sirena de hielo. Este era el 12º kenju del cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo. Su nombre, Alreschaglasis. 5 en la mitología griega, las náyades, en griego antiguo náyades, naídes o naitides, de fluir, eran las ninfas de los cuerpos de agua dulce.
Ambos portadores de una enorme energía demoníaca, la gran espada negra y el monstruo de hielo, chocaron de frente, y fue el Kenju de Nagise quien salió victorioso. Aladar, tambaleándose por la reacción del exceso de poder del ataque abrumador, recibió una estaca helada en el corazón y se dobló en agonía. Abrora. Nagise. La fuerza se drenó de las yemas de los dedos de Nagise mientras ella agarraba su mano. El rostro de Nagise estaba pálido, aparentemente sin sangre, y sus dedos se volvieron tan fríos como el hielo. Nagise, no más que un simple ser humano, había controlado el poder de un Kenju del cuarto progenitor, desatando todo su poder sobre Beres Aladar. El costo de un acto tan imprudente era alto. Asquerosamente alto. Nagisa-chan, por favor, abre tus ojos. Toda la fuerza desapareció de su cuerpo, Nagise se derrumbó y Kanen la abrazó con fuerza en lugar de Kohou. Por alguna razón, la voz seria con la que Kanen gritó se sintió distante. No está solo. Sintió que oía la voz de Natsuki. Sus palabras habían sido verdad. Fueron Abrora y Nagise quienes le otorgaron una oportunidad de victoria. Aladar no había caído sin importar con cuánta energía demoníaca lo atacara Kohou, sin embargo, esas dos chicas lo habían puesto de rodillas. Kohou finalmente entendió. ¿Por qué no podía vencer a Aladar? ¿Cuál era la verdadera razón por la que no podía controlar completamente a sus Kenjus? Eso es todo. Kohou se puso de pie tambaleándose. Con movimientos antinaturales, la sangre que había derramado regresó a sus heridas, el tiempo parecía rebobinarse mientras las heridas grabadas en todo su cuerpo desaparecían sin dejar rastro. Así es como es. Si hubiera escuchado sus voces antes, Nagise no habría tenido que venir. La voz de Kohou era suave. En todo caso, la energía demoníaca que brotaba de él era tranquila. Era como la calma momentánea previa a la llegada de una gigantesca tormenta. Simultáneamente, el herido Aladar se puso de pie. Al darse cuenta de que Nagise se había derrumbado, una expresión de alivio se apoderó de él. Kohou mismo no podía emplear a Alreschaglasis, por lo tanto, su victoria permaneció asegurada. Su expresión mostraba que estaba completamente seguro de ese hecho. La niebla blanca se estaba diluyendo. Ya era hora de que la multitud de espectadores en el barco extravagante recibiera la conclusión que deseaban. Como si respondiera a sus expectativas, Aladar convocó al Kenju con forma de espada gigante una vez más. Despierta, asedia. El ataque de Aladar fue rápido. Quizás ser herido por Alreschaglasis lo había vuelto más cauteloso. Sin previo aviso, el único golpe que desató debe haber excedido la velocidad del sonido. Pero su ataque nunca llegó a Kohou. Esto se debió a que el Kenju de Aladar se había estrellado contra el suelo antes de que pudiera atacar. La zarpa delantera de un león envuelto en rayos había interceptado la espada. El león, corriendo mientras estaba envuelto en un rayo púrpura, disparó la hoja supersónica hacia abajo, procediendo a pisotearla. Regulus. Oren. ¿Qué hiciste, Eketsuki Kohou? El hermoso rostro de Aladar se retorció de dolor. Su brazo derecho, chamuscado desde el hombro hacia abajo, desapareció. El león de relámpagos que Kohou desató no solo hirió al Kenju, sino también al maestro. La razón por la que terminó solo con el brazo derecho, fue porque Kohou se había contenido. Kohou había desperdiciado ese ataque a propósito. Seguramente no era otro que el propio Aladar quien entendía esto. Mejor que nadie. Suficiente. Este duelo sin sentido ha terminado, Aladar. ¿Qué? Definitivamente eres un oponente aterrador. Eres el más fuerte que he enfrentado hasta ahora. No puedo estar a tu altura, pero no se puede decir lo mismo de los Kenjus del cuarto progenitor. La voz con la que Kohou murmuró estaba teñida de pesar. Recordó las palabras de Ibrisbel. No soy yo a quien deberías pedir consejo, él estaba en lo correcto. Ibrisbel no era en quien Kohou debería haber confiado. Debería haber confiado en algo más cercano, algo dentro de sí mismo. Lo que determinaba la fuerza de la energía demoníaca latente era el peso neto de la historia personal de uno. En otras palabras, era la suma de la experiencia de combate de cada uno. La razón por la que los vampiros progenitores eran tan temidos era por los vastos recuerdos de sangre fuera de escala que poseían. Además, los Kenjus eran masas de energía demoníaca con mente propia. Los Kenjus del cuarto progenitor, o mejor dicho, las chicas en las que habían sido sellados, habían vivido durante mucho tiempo. La experiencia de combate que poseían superaba con creces la de Kohou. Kohou nunca igualaría a Aladar como vampiro. Sin embargo, incluso Aladar no era rival para los Kenjus del cuarto progenitor. Nagise y Abrora se habían jugado sus propias vidas para transmitirle eso a Kohou. Kohou no necesitaba controlarlos. Simplemente necesitaba prestar sus oídos a sus voces y ordenarles. Pisotea al enemigo delante de mí, superbia. Gula. Después de terminar de reparar su brazo derecho, Aladar ignoró las palabras de Kohou y ordenó a sus propios Kenjus atacar. El aire se retorció mientras una cuchilla realizaba un ataque sorpresa, mientras que la otra cayó como una horda de espadas cortas y oscuras. Sin embargo,
Kohou los interceptó como si no fuera nada. Mientras una cuchilla cortaba espacio en sí, un dragón de 2 cabezas cubierto con escamas de mercurio arrancó el espacio extradimensional en el que se escondía. La densa niebla que salía de la bestia con forma de insecto corroía la horda de espadas cortas a simples fragmentos de cuchillas. ¡Ak! Sintiendo que Kohou estaba contraatacando, Aladar intentó convertir su cuerpo en niebla oscura para escapar. Pero a su alrededor había un furioso viento imbuido de energía demoníaca. Un bicornio escarlata que brillaba como un espejismo formó un escudo de vientos furiosos, evitando que Aladar escapara. ¿Crees que puedes correr? Kohou escupió sin emoción. Al materializarse una vez más, todo el cuerpo de Aladar fue empalado con innumerables estacas delgadas y puntiagudas hechas de magma. Aladar gritó de angustia antes de quedarse en silencio. Atormentar el cuerpo inmortal de un vampiro con una eternidad de dolor, el mismo Aladar le había enseñado a Kohou esta táctica. Ríndete, Aladar. Todos estamos muy enojados. Si quieres que este estúpido duelo continúe por más tiempo, ardiendo de ira, Kohou convocó a un Kenju de agua azul pálido, un andín. Este Kenju, quien gobierna la restauración, podría revertir la historia personal de Aladar, aniquilando su propio ser. Sin embargo, justo antes de que Kohou pudiera desatarlo, eso es suficiente, Kohou. La poderosa mano de alguien agarró el brazo derecho de Kohou, deteniéndolo. Envuelta en una niebla dorada, una sonrisa de satisfacción se elevó sobre Dimitri Butler mientras se levantaba. Los ojos de Kohou ardieron carmesí mientras miraba a Butler, sacudiéndose violentamente la mano. Sin embargo, el hombre rubio miró a Kohou con una expresión amable. Entonces, el encantador de serpientes del Imperio Warlord declaró solemnemente, este duelo ha terminado. La expresión de Kohou parecía aturdida mientras escuchaba las palabras. No entendía lo que le decían. Aladar aún no había reconocido la derrota. Kohou tenía que derrotarlo. Tenía que proteger a Glenda. Y tenía que recuperar a Yuiricio. ¿Por qué? Porque lo había prometido. Con tales pensamientos dentro de la mente confusa de Kohou, Butler lo miró con diversión. Luego, una vez más, suavemente hizo otra declaración. Declaración. La victoria es tuya. Parte 4. Kohou liberó a sus Kenjus de su convocatoria. Liberado de las estacas de magma, Aladar perdió su apoyo y cayó al suelo. Aún así, cayó con gracia. Miró a Kohou con ojos ardientes mientras metía una mano entre los escombros. No interfieras, Butler. El resultado aún no está decidido. Incluso mientras tosía sangre violentamente, Aladar afirmó que continuaría el duelo. Sin embargo, Butler miró a su compatriota con una sonrisa indiferente. Obstinado incluso al borde de la muerte, no es así, Aladar. No te preocupes. El oponente es el vampiro más poderoso del mundo. Tu aprobación no se verá disminuida por esta derrota. Todos los invitados están más que satisfechos. Silencio, no luché por su trivial aprobación. Aladar apuntó la sed de sangre hacia el sonriente Butler. La declaración, con la brusquedad típica de Aladar, hizo que Butler alzara la voz en una risa de alegría. Has hecho tu trabajo tal como esperaba. Tu papel ha llegado a su fin. Mi papel, dices. Butler, ¿por qué tú? Aunque tenía problemas para respirar, la mirada en los ojos de Aladar era grave. Se había dado cuenta de la posibilidad de que el duelo sobre la niña dragón hubiera sido orquestado desde su inicio. Al ver por sí mismo que la voluntad de Aladar de continuar luchando se había apagado, Kohou dejó escapar un pequeño suspiro. Fue entonces cuando sintió el aire ondular a su lado. Kohou. Una puerta de teletransportación en forma de onda se extendió. Desde adentro apareció Glenda con un vestido blanco. La siguiente en aparecer fue Yukina, vestida con su atuendo familiar. Por último, Natsuki emergió, vistiendo un atuendo con encajes. Kohou. Kohou, ganaste. Sin hacer caso de que su ropa se manchara, Glenda se aferró a Kohou con lágrimas en los ojos. ¡Wow! Tosió Kohou, su respiración se contrajo por el impacto. Las heridas infligidas por Aladar aún no se habían curado. Senpai, tus heridas. Al ver la sangre que emanaba del cuerpo de Kohou, la expresión de Yukina era grave. Glenda también. Preguntó, duele, con una mirada brumosa de evidente preocupación. Estoy bien. Más importante aún, Nagise, dijo Kohou con voz ronca. Por favor. Yukina asintió sin decir una palabra. Los ojos de Nagise estaban cerrados mientras permanecía flácida en los brazos de Kanen. Su piel pálida se sentía fría, desprovista del calor de la vida. Sus extremidades extendidas estaban completamente flojas, haciéndola parecer una muñeca sin alma. Aunque el retroceso de usar un Kenju fue lo que la hizo desmayarse, no había nada que Kohou pudiera hacer. A pesar de que era llamado el vampiro más poderoso del mundo, el poder que poseía el cuarto progenitor solo era adecuado para la destrucción. Como médium espiritual entrenado, Yukina era probablemente la única persona presente que podía ayudar a Nagise. Sin embargo, cuando trató de apresurarse, la chica del yukata revisó a Yukina con los ojos y abrió la boca. Este es el momento de terminar. Actualmente,
Es solo el poder de la sacerdotisa de la Valquiria lo que ata su alma. ¿Estás diciendo que Nagise no se puede salvar? Kohou miró a la chica que se hacía llamar Hectos. Sus brillantes ojos azules se estrecharon, y la chica con el pelo arcoíris asintió fríamente con la cabeza. Si ejercemos el poder del Kenju que reside en el recipiente de nuestra carne, la llegada de tal conclusión es inevitable. Porque tú, Senpai, no lo hagas. Volando en cólera, Kohou intentó agarrar a Hectos por el cuello, pero Yukina lo agarró y lo contuvo. Culpar a Hectos no iba a salvar a Nagise. Kohou también lo sabía. Aún así, Hectos seguramente estaba conectada con la aparición de Nagise en ese lugar. Justina-san, ¿puedo pedirte que llames a una ambulancia? Con dificultad, Kanen desvió la vista a la angustiada Kohou que estaba llamando a su guardaespaldas caballero. Como usted ordene, dijo Justina, en espera detrás de Kanen, agachándose mientras sacaba una radio. No hay necesidad de llamarlos. La llevaré. Natsuki pronunció esas palabras mientras colocaba una mano sobre el hombro comatoso de Nagise. Kanen, adivinando lo que Natsuki tenía en mente, asintió al instante sin dudarlo. Al instante siguiente, las siluetas de Nagise y Kanen se derritieron lentamente en el aire y desaparecieron. «Ese es su Alteza». Una expresión nerviosa se apoderó de Justina mientras la persona que supuestamente estaba protegiendo desaparecía de su vista. Natsuki volvió a mirar el clamor hecho por la mujer de cabello plateado con visible molestia. «Lo siento, pero Kanase Kanen necesitará quedarse con ella por el momento. Después de todo, parece que la energía espiritual que Kanen está enviando a Aketsuki Nagise es lo que la mantiene viva en este momento». «Kanase, ya veo», murmuró Kohou en voz baja mientras cerraba los ojos. La sangre de la familia real de Aldeguir que fluía por las venas de Kanen probablemente la convertía en la poseedora de una energía espiritual de primera clase, incluso para los estándares de la isla Itogami. Incluso si, a diferencia de cuando se había convertido en un ángel Fou, ese poder se detenía al borde de las limitaciones humanas, no cambiaba el hecho de que la energía espiritual que poseía estaba más allá de la norma. Al prestarle a Nagise esa energía espiritual, Kanen parecía apenas evitar que desapareciera. «Las he enviado a mi barrera. Una medida temporal, pero debería estar segura por el momento». Natsuki complementó sin rodeo sus palabras. Con «mi barrera», sin duda, se refería al espacio especial de otro mundo conocido como barrera penitenciaria. Dentro de ese mundo, creado para encarcelar a criminales mágicos, no había flujo de tiempo. Por lo menos, la condición de Nagise probablemente no empeoraría mientras ella estuviera allí. «Lo siento. Natsuki-chan. Muchas gracias». Aunque Kohou estaba desinflado y al borde del colapso, una mirada de alivio se apoderó de él mientras Yukina lo levantaba. Glenda, copiando a Yukina, se aferraba al otro brazo de Kohou. Con la ayuda de las manos de ambas chicas, Kohou de alguna manera logró no caer de cara al asfalto. Por su parte, Aladar ya había terminado de reparar su carne y estaba de pie. La escena hacía difícil decir quién había salido victorioso. Natsuki miró con arrogancia a Aladar mientras hacía una pregunta. «Ahora bien, respóndeme, Veres Aladar, ¿por qué intentaste poner bajo custodia a esta cría de dragón? ¿Cuál es la razón por la cual la Organización del Tratado de Tierra Santa teme a Glenda?» «Organización del Tratado de Tierra Santa». Kohou frunció el ceño ante el nombre desconocido. «¿Sabes sobre el Tratado de Tierra Santa, no es así, Aketsuki Kohou?» Bueno, sí». Él asintió. «Sé eso, al menos». El Tratado de Tierra Santa era un tratado de paz, cuya firma había puesto fin a las guerras entre la humanidad y los demonios. A cambio de reconocer que los demonios tenían derechos idénticos a los humanos, los demonios se comprometieron a respetar el derecho internacional. Si ese tratado no se hubiera formado, la matanza entre humanos y demonios sin duda continuaría hasta nuestros días. Tampoco era probable que el santuario demoníaco de la isla Itogami existiera. La Organización del Tratado de Tierra Santa es una agencia internacional compuesta por signatarios de ese tratado. Su objetivo es mantener la paz entre la humanidad y los demonios, y así, lograr su coexistencia pacífica. El Imperio Warlord es un participante. Japón es otro. ¿Entonces estabas tratando de capturar a Glenda para esta organización del Tratado de Tierra Santa? ¿Por qué? Kohou giró sus ojos hacia su oponente derrotado. Aladar era el presidente de la Asamblea Imperial del Imperio Warlord. Sin embargo, la participación de una agencia internacional como la Organización del Tratado de Tierra Santa cambiaba la historia por completo. Seré yo quien responda a esa pregunta. Mientras Kohou y los demás permanecían confundidos, Butler atrajo su atención hacia él con un tono frívolo. Las miradas de todos los presentes se posaron hacia el joven vampiro de cabello dorado. «Butler, detente». Aladar habló con voz aguda. Sin prestarle atención, Butler continuó. «El objetivo de la Organización del Tratado de Tierra Santa es mantener la paz entre humanos y demonios. Así que se le otorgó el derecho de emplear la fuerza militar para eliminar los obstáculos a este objetivo». «Fuerza militar».
Y cuando digo fuerza militar de la Organización del Tratado de Tierra Santa, me refiero a ellos. Apuntando hacia Kohou, Butler arrojó un smartphone en su dirección. Se mostraba una imagen de baja resolución en su pantalla de alta precisión. Era una imagen aérea capturada por un satélite militar. Mostraba una flota. Había un enorme portaaviones equipado con una cubierta de vuelo completa. Además, tenía un séquito de barcos de escolta. Podía ver dirigibles blindados entre ellos también. Incluso por lo que pudo confirmar en la pantalla, sus números superaban los 20. Era una gran flota capaz de conquistar una pequeña nación con facilidad. En una esquina de la pantalla, vio que la fecha era el 13 de febrero, el mismo día. Había cierto grado de retraso debido a la transmisión satelital, pero la imagen aparentemente se transmitía casi en tiempo real. Un poco antes, la Organización del Tratado de Tierra Santa envió un documento al gobierno japonés. Uno que decía, se ha determinado que la isla artificial conocida como Isla Itogami es un dispositivo mágico destructivo a gran escala prohibido por el Tratado de Tierra Santa. Lo esencial es que están diciendo que procederán a destruir la isla Itogami, declaró Butler, exagerando sus movimientos. Era Yukina quien estaba terriblemente nerviosa por sus palabras. La isla Itogami. Un dispositivo mágico destructivo a gran escala. Ya veo. Ese es su pensamiento. Así que están tratando a la isla Itogami no como un suelo japonés, sino como un gigantesco dispositivo. Porque, si es un simple dispositivo, pueden destruirlo incluso sin el consentimiento del gobierno japonés. Molesta, Natsuki resopló. ¿Qué demonios significa eso? Kohou miró entre las dos chicas. Espera. ¿Un dispositivo mágico? La isla Itogami es solo gigafloat, ¿no es así? Itogami Meiga demostró que la isla Itogami es un altar que puede emplearse para reproducir la purificación. Su maestra lo fulminó con la mirada mientras hablaba. La fórmula prohibida para revivir a Caín y reescribir el mundo mismo, Kohou estaba familiarizado con ese poder. La purificación es una vil calamidad mágica que, si se desata, tendría repercusiones a escala mundial. Y la isla Itogami es un componente necesario de esa calamidad. El juicio de la Organización del Tratado de Tierra Santa no era una aplicación irracional. Sin embargo, era bastante arbitrario de su parte. Butler, asintiendo profundamente de acuerdo con la explicación de Natsuki, giró sus ojos hacia el oscuro horizonte del océano. La Armada Internacional extraordinariamente convocada de la Organización del Tratado de Tierra Santa ya se ha reunido en la isla Iwo. Como muy pronto, probablemente terminarán el cerco de la isla Itogami esta noche. ¿Qué pasa con nosotros, los residentes de la isla Itogami? La voz de Kohou estaba teñida de nerviosismo. La isla Itogami era una isla artificial que flotaba en medio del Océano Pacífico. Su población era de aproximadamente 560.000 personas. Por supuesto, si la isla Itogami fuera destruida, no saldrían ilesos. Les otorgarán 12 horas antes de que comience el ataque, respondió Aladar. Refúgiense durante ese tiempo donde sea que puedan. El tono serio y sin emociones con el que dijo que era claramente intencional. 12 horas. Kohou estaba sin palabras. Lejos de la parte continental de Japón, el viaje a la isla Itogami estaba restringido. Era imposible evacuar a 560.000 personas en solo mediodía, algo de lo que la Organización del Tratado de Tierra Santa probablemente estaba al tanto. Para empezar, no tenían la intención de dejar escapar a los residentes de la isla Itogami. ¿Hay alguna manera de hacer que la Organización del Tratado del Tierra Santa reconsidere su decisión? Yukina preguntó con voz fuerte. Sin embargo, Aladar simplemente negó con la cabeza. Natsuki esbozó una sonrisa fría mezclada con autodesprecio. Si el gobierno japonés tiene el coraje de desafiar a la organización, podría ser otro asunto, pero esa es sin duda una esperanza casi inexistente. Solo un tonto se convertiría en un enemigo del mundo por el bien de una sola isla artificial. Kohou tembló con una ira desbordante. Glenda contempló esto con una mirada de preocupación. Sus hermosos ojos de color acero que recuerdan a la hematita contemplaron la escena del herido Kohou dentro de ellos. En ese instante, Kohou llegó a albergar una leve sospecha. Espera un momento, Beres Aladar. Entonces, ¿por qué trataste de deshacerte de Glenda? Justo antes del ataque en la isla Itogami así. Si la isla Itogami fuera destruida, Glenda tampoco estaría a salvo. ¿Por qué había tratado de matar a Glenda a pesar de esto? Incluso hasta el punto de correr el riesgo innecesario de un duelo con el cuarto progenitor. Porque ella es la guardiana, respondió Butler por Aladar, que permaneció en silencio. La expresión de Aladar se congeló por la sorpresa. Kohou y los demás no se dieron cuenta. Guardiana, repitió Kohou. Miró fijamente a Glenda. No sé nada, dijo la sacudida de la cabeza de Glenda. Butler era el único tranquilo mientras una sonrisa se apoderaba de él. Él sonrió como un científico cuyo gran experimento había llegado a su fin, dando la respuesta que había deseado. Sí. La guardiana del legado dejado por Caín, el dios pecador, el recipiente para su información.
Aladar y Natsuki tuvieron una reacción dramática a esas palabras. Butler, ¿por qué sabes eso? TCH, así que de esto se trata, encantador de serpientes. Aladar convocó una espada, y Natsuki desató cadenas plateadas. Ambos fueron derribados inmediatamente por un torrente de energía demoníaca que Butler había desatado. La energía demoníaca ofensiva finalmente cambió de forma a una serpiente que tenía docenas de metros de longitud. Era un Kenju del encantador de serpientes. Aketsuki Kohou, protege a Glenda. El verdadero propósito de Dimitri Butler es la purificación. Natsuki miró a Kohou y gritó. Antes de que Kohou pudiera comprender el significado de sus palabras, Butler ordenó a su Kenju atacar. Sakala, Sekkarou. Cuando el Kenju terminó de materializarse por completo, abrió sus enormes fauces y atacó a Kohou y a los demás. Fue Yukina quien lo interceptó. Sacando la lanza plateada de su estuche, interceptó y golpeó al Kenju con forma de serpiente de frente. La vasta energía demoníaca esparcida por el Kenju fue destruida por un deslumbrante destello plateado, y se disipó en un abrir y cerrar de ojos. La lanza de Yukina, con el nombre de Sekkarou, era un arma secreta de la organización Rey León, una lanza purgadora de demonios capaz de romper cualquier barrera y anular la energía demoníaca. La Schnewalzer. Bien hecho, como podría haber esperado. Butler aplaudió en señal de alabanza a Yukina. Durante este tiempo, las cadenas de plata desencadenadas por Natsuki se entrelazaron alrededor del Kenju herido de Butler, mientras que las espadas de Aladar cayeron sobre Butler. Aún así, la sonrisa de Butler se mantuvo sin cambios, ya que simplemente levantó la mano derecha. Fue un gesto pulido y molesto, como si estuviera pidiendo vino en un restaurante. Entonces, ¿qué tal esto? Mientras Butler permanecía indefenso, se vio rodeado por un resplandor malévolo y carmesí. Las cadenas de Natsuki rebotaron, el Kenju de Aladar desapareció sin dejar rastro. El resplandor que cubría a Butler era, en verdad, un velo de diminutas partículas forradas con antiguos caracteres mágicos. Todas y cada una de esas partículas eran su propio círculo mágico imbuido de poderosa energía ritual. Estas partículas de luz carmesí comenzaron a aumentar en densidad y brillo. Ese poder. Esto no puede ser. La purificación. Kohou y Yukina se quedaron boquiabiertos. Este era el vil hechizo prohibido dejado por Caín, la purificación, magia que podría reescribir el mundo mismo. Kohou y Yukina habían probado previamente su poder, por lo que sabían dolorosamente bien que ni los Kenjus del cuarto progenitor ni la habilidad de anulación de energía demoníaca del Sekkarou podrían defenderse de ese resplandor carmesí. Lo único que podía oponerse a la purificación era la vasta esencia divina que Yukina desprendía en su forma angelical. Ya veo, encantador de serpientes, le robaste a Itogami Meiga su memoria de sangre, ¿no es así?, dijo Natsuki. Correcto, bruja del vacío. Butler mostró sus largos dientes caninos mientras sonreía. La sangre se drenó de todo el cuerpo de Kohou. Había consumido al desaparecido Itogami Meiga, obteniendo el conocimiento de Meiga sobre la purificación para sí mismo. Eso era lo que Butler estaba diciendo. No era que sintiera pena por Itogami Meiga. Era un criminal mágico y, en cierto sentido, ya era un hombre muerto. Butler bebió la sangre de Meiga, heredando así sus recuerdos. Todo para obtener un nuevo poder. Como para mostrarle a Kohou que esta era la verdadera naturaleza de todos los vampiros. Pero, ¿quién está haciendo los cálculos para la purificación? La última pregunta que Yukina expresó tenía un toque de miedo. El corazón de Kohou se aceleró. La purificación, la magia del dios pecador, exigía el gasto de una increíble energía demoníaca acorde con su poder y enormes cálculos completamente imposibles para los humanos. Incluso si Butler fuera un vampiro, no era el tipo de cosa que podría usar solo. La isla artificial conocida como Isla Itogami había sido diseñada como un altar para la activación de esa magia. Las venas de dragón que corrían sobre el Océano Pacífico proporcionaban la energía mística requerida para activarlo. La isla artificial también poseía 5 supercomputadoras con las que realizar los cálculos. Aunque, por excelente que sea un altar en la isla Itogami, eso era insuficiente para controlar la purificación. El único capaz de controlar completamente la magia era Caín, quien fue un programador genio con un nivel de habilidad divino. Y no se había confirmado la existencia de hackers de esa escala. Excepto uno. En consecuencia, la llamaron la sacerdotisa de Caín. De ninguna manera. Antes de que Kohou pudiera decir más, Butler desató su ataque. El resplandor carmesí cubrió todo el rompeolas, transformándolo en un hermoso cristal de hielo debajo de los pies de Kohou y de los demás. Este era un ataque a través de la purificación, transformando la esencia misma de la materia. Este cristal se agrietó, rompiéndose en pedazos. Fragmentos de hielo danzaron como copos de nieve. Kohou y Yukina cayeron como muñecos de trapo. Glenda soltó la mano de Kohou, volviendo instantáneamente a su forma de dragón. Pero antes de que pudiera extender sus alas, un brazo gigante se extendió desde el hielo roto y la agarró. Glenda.
Cuando se hundió en finas partículas de escarcha, Kohou extendió la mano desesperadamente. En realidad, el brazo gigante que había agarrado a Glenda era un brazo manipulador de metal. Un tanque robótico rojo había surgido de debajo de la superficie del rompeolas para llevar a cabo el secuestro de Glenda. El tanque robot también estaba envuelto por el malévolo resplandor de la purificación. Y sobre el hombro de ese tanque había una chica solitaria, sentada con las piernas cruzadas. Era una chica de preparatoria con un peinado extravagante. Asahi, ¿por qué? Kohou murmuró aturdido mientras miraba a la chica en la parte superior del tanque. Mientras Kohou lo hacía, Asahi lo miró con los labios inmóviles. Sintió que oía la voz de la chica. Lo siento. El rompeolas convertido en cristal de hielo comenzó a colapsar. El agua de mar fluyó con fuerza desde las grietas, acelerando aún más el colapso. El tanque robot sobre el que montaba Asahi aceleró, desapareciendo en el crepúsculo. Butler ya no estaba a la vista tampoco. Los únicos que quedaban encima del rompeolas eran Natsuki y el herido Aladar. Senpai. Empujando su lanza plateada en un bloque de hielo, Yukina extendió una mano hacia Kohou. Sin embargo, mientras flotaba en medio del agua de mar helada, Kohou ni se dio cuenta.